Hola, les habla Noemí y esta es la segunda parte sobre cómo hacer diagramas verticales. En esta segunda parte vamos a aprender cómo completar la parte interior de los diagramas basados en el libro de Tito. Entonces para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Tito y vamos a comenzar de una vez. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama vertical. Una vez ya hemos hecho nuestros títulos de párrafo, aprendimos cómo hacer con los diferentes programas estos cuadritos, estas tablas, estos diagramas. Entonces aquí tenemos nuestro primer segmento como lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a completar? Entonces vamos a fijarnos y a enfocarnos en el primer párrafo que va del capítulo 1, versículo 1 al 4. Entonces lo leemos y lo que vemos aquí en este primer párrafo es que el apóstol Pablo está usando el formato usual, el formato normal de carta del primer siglo para presentarse, para dar bendición, para orar por la iglesia y para desatar palabras de afirmación. Lo que ocurre a menudo en estos primeros versos es que el autor da una pista de lo que va a suceder en el resto de la carta, de los temas que va a hablar. Lo que pasa con esto es que el apóstol no tiene un computador ni está escribiendo con pluma, sino que está dictando la carta que va a enviar a la iglesia en Creta. Y entonces lo más probable es que en su corazón, en su mente, esté totalmente lleno de todos los diferentes temas que necesita abordar con esta iglesia en específico. Entonces vemos que él como arroja unos primeros pistas, unos primeros bases de lo que va a tratar esta carta. Entonces tenemos aquí el título en la parte superior. Voy a mostrar por aquí, listo, aquí tenemos nuestro primer título de párrafo que dice Pablo a Tito, gracia. Este título resume el párrafo, también resume el mensaje de la carta. Como hemos visto en nuestros estudios, es la gracia de Dios la que nos permite vivir rectamente, no es el legalismo ni tampoco el grupo de la circuncisión. Pero cuando el apóstol Pablo se presenta a sí mismo, cuando Pablo se presenta, él habla de sí mismo como de siervo, como que él es un siervo y que es un apóstol, y que es por la causa de la fe de los elegidos de Dios. En otras palabras, su llamado como apóstol es servir a los santos y verlos crecer en la fe. Y lo que hacemos dentro de estos cuadros es volver entonces a concentrarnos en la observación. Si vamos a interpretar bien, si queremos aplicar eficazmente, esto tiene que estar sobre la base de una buena observación. Entonces esto es súper clave. Ahora, cuando se trata de la parte interior de los recuadros, lo que hacemos es mirar ese párrafo. Sacamos las oraciones claves, las partes claves que ayudan al título a tener la esencia de lo que el párrafo particularmente está diciendo, y entonces como queremos centrarnos en la observación, en el cuadro queremos que hayan palabras directas del texto, no es nosotros redactando o parafraseando, sino son palabras directas del texto y así extraemos esas oraciones. Sacamos esas frases que comunican el corazón de lo que ese párrafo en particular está diciendo. Este ejercicio eh, nos dirige de nuevo a la observación. Esta es como la tercera vez que estamos leyendo ya la carta y esta es una de esas habilidades, la observación, que cuando usted comienza a practicarla continuamente la desarrollará muy rápidamente, pero por ahora tenga paciencia. Bueno, como hemos mencionado, Pablo habla de sí mismo como dice la palabra, un siervo y apóstol por causa de la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que está de acuerdo con la piedad. Entonces aquí lo que hago es tomar esa frase y reescribirla. No parafrasearla, sino resumirla. Parafrasear es como usando mis propias palabras para desarrollar una idea. Aquí lo que hago es transcribirla, pero resumirla. Entonces lo que voy a escribir es siervo, apóstol, por el bien de la fe y la verdad. Ahora solo en esa pequeña oración, con esas frases, tenemos el corazón de esta carta en particular, que
Es decir, que la verdad está concentrada en la piedad y está basada en la fe. Pero él continúa diciendo que esta verdad fue revelada en su palabra. Es decir, que este mensaje no fue un invento de Pablo, pero que el evangelio que Pablo predica fue revelado fue revelado en la palabra de Dios y que le fue encomendado la proclamación del evangelio, y luego continúa diciendo sobre cómo le fue confiado este llamado. Entonces ahora voy a escribir mi siguiente idea. Entonces, bueno, pongo punto, sigo con mi siguiente idea. Entonces, manifestó su palabra me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Todo esto ustedes lo van a ir haciendo con sus Biblias abiertas, teniendo su diagrama enfrente, y así es como se van completando los diagramas. Entonces, Pablo ahora habla de que, aparte de que le fue confiado, o sea, aparte, sí, de que esto le fue confiado a él, esta confianza fue mandato de Dios el Salvador. Y así como reflexiona sobre este párrafo, voy a añadir también estas palabras allí dentro del cuadro. Ahora, por supuesto que todos lo haremos de una manera diferente, es decir, lo que yo estoy haciendo en este video es darles un ejemplo de lo que podría poner allí. No es necesariamente correcto o incorrecto la manera en que cada uno lo haga. No tiene que sentarse como con la presión de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Mientras usted lea, usted va a sentir en su corazón de lo que está diciendo, de lo que el texto está diciendo, y si usted observa cuidadosamente, vez tras vez cada párrafo, entonces usted sentirá como esa certeza en su corazón de lo que debe poner allí en cada cuadro. Ahora sí seguimos a nuestro segundo párrafo, que va del capítulo 1, versículo del 5 al 9. Aquí entramos en el corazón de lo que está pasando. Al verlo, al leerlo, verá cómo Pablo explica por qué lo dejó a él allí, por qué dejó a Tito allí en esa isla, y cómo él debería establecer ancianos. Entonces, en mi título escribí que el nombramiento de los ancianos debía ser basado en que fueran personas irreprensibles, y también habla de la palabra hospitalarios, dos de las cualidades en el carácter que son muy importantes. Pero para trabajar sobre este párrafo, dice Tito que Pablo le dice a Tito que debe poner en orden lo que queda por hacer. Y eso es lo que tiene que hacer él, y lo que tiene que hacer es nombrar, o sea, no solamente como corregir, porque dice corrigir, eso es lo deficiente, pero también dice que nombrar ancianos. Entonces, bueno, aquí son como instrucciones claras para él, que las voy a escribir aquí. Entonces debe nombrar ancianos intachables. Ahora bien, la razón por la cual los ancianos necesitan ser intachables es porque necesitan ser parte de la respuesta y no del problema. Ahora, esta característica, vamos a la Biblia, a este párrafo, y vemos bueno, que sean personas rectas, y como la palabra lo dice específicamente, dice que sean personas irreprensibles. Entonces, él debe llamar al que fuere irreprensible. Y luego continúa en el versículo 7 para hablar sobre el obispo, que es administrador de Dios. Y esto para mí es súper significativo, porque lo que nos está queriendo decir aquí es que el liderazgo de la iglesia no es un pequeño reino, no es un semidios, sino que los obispos son personas quienes gobiernan o administran lo que no es suyo.
alguien que debe cuidar del pueblo de Dios, en alimentación, en enseñanza y en protección. Entonces aquí voy a escribir el obispo, que debe ser administrador de Dios. Y esto es lo que Pablo enfatiza. Vemos en el siguiente párrafo que estos falsos maestros eran amantes de la ganancia, amantes del dinero y no estaban cuidando las ovejas de la manera correcta. Entonces, a medida que continuamos viendo estas diferentes cualidades aquí, leemos que el obispo necesita ser retenedor de la palabra fiel. En el versículo 9 vemos esto. Dice que es digno de confianza de acuerdo con la enseñanza para que pueda ser capaz tanto de predicar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Y estas son cualidades realmente importantes que son necesarias para la situación que está pasando allí en Creta. Así que tomo estas palabras, estas frases del texto, en donde a través de una mayor observación las pongo allí, o sea, como que nos podemos dar cuenta de estas ideas y las vamos a poner allí dentro del recuadro. Entonces voy a terminar escribiendo aquí que deben ser personas que retengan la palabra, o sea, retenedor de la palabra fiel, para que pueda exhortar sana enseñanza. Listo, ahora sigo mi tercer párrafo, que va del capítulo 1, versículo 10, y leemos que dice que ellos son contumaces, es decir, rebeldes, a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces aquí tenemos un cambio, un contraste que el apóstol Pablo hace al mencionar el problema de la iglesia, el problema que son los maestros rebeldes. Especialmente en el versículo 10 vemos el énfasis que son los de la circuncisión. Y esto es una observación muy importante aquí y pues por eso la incluí, porque lo hace de una manera fuerte, es imponente lo que él dice. Allí cita a Epiménides, en donde dice que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y luego hace la declaración de que este testimonio es verdadero. Entonces, bueno, me voy a devolver un poquito, entonces lo que voy a hacer es, ya dijimos, Pablo aquí habla del problema y lo hace por medio de una declaración que dice mayormente los de la circuncisión. Luego aquí cita una frase, Pablo en su carta está citando una frase de Epiménides que dice que los cretenses son, entonces aquí pongo cretenses, que son los cretenses mentirosos o son famosos por ser mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Luego, y hace la afirmación de que este testimonio es verdadero, me parece que es relevante, entonces también lo pongo, este testimonio es verdadero. Y luego habla sobre la necesidad que hay allí para que estas personas sean exhortadas. Él habla sobre esos mitos, esas tradiciones judías, y habla de esto como, o hace referencia a esto cuando dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Probablemente lo que él estaba haciendo referencia aquí era a la comida kosher,
que era muy importante para los judíos y por lo tanto para los de la circuncisión. Los cretenses y los falsos maestros debían ser reprendidos para que fueran sanos en la fe. Y entonces esta declaración, que era seguramente refiriéndose a la comida kosher, donde todas las cosas son puras para los puros, y luego habla de estas personas en específico que para los puros todo es puro, pero son reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que he trabajado en este párrafo resaltando frases y líneas que son complementarias al título. Entonces aquí voy a continuar desarrollando mi idea, donde dice de la importancia de reprenderlos, de exhortarlos. Entonces dice, repréndelos duramente para que sanos en la fe. Y luego también habla de que todas las cosas son puras para los puros y que esta gente es reprobada en cuanto a toda buena obra. Entonces, bueno, aquí resaltamos esas frases, esas ideas importantes. Se rescata la esencia de lo que el autor está hablando en cada párrafo. Así que puede ver que para hacer esto usted tiene que entender el texto, tiene que entender el párrafo. Y esto es un valor agregado de este enfoque en particular, porque esto hace que nosotros vayamos más profundo, indaguemos más profundo en el texto, como que cabemos más y más por medio de la observación. Entonces vamos a continuar ahora con el capítulo 2. Como recuerdan, en la primera parte del video les dije que iba a hacer una pequeña separación para ayudas visuales del video. Entonces voy a seguir en la siguiente parte de mi segmento. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 1, que es nuestro siguiente párrafo, pero estamos en el mismo segmento. Vemos que el apóstol ahora está hablando de las diferentes categorías de personas en la iglesia. Primeramente habla de los ancianos y de cómo estos debían ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así que una exhortación real en nuestro título de párrafo es cuando dice tú, refiriéndose a Tito, enseña sana doctrina. Y luego a los ancianos, Pablo ordena que sean gente sanos en la fe. Pero aquí comienza el título como con nuestra exhortación a Tito. Entonces voy a completar mis observaciones aquí. Entonces, tú hablas sana doctrina, Tito, y que los ancianos sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora nos movemos al siguiente párrafo. Él habla a los ancianos y de cómo las ancianas deben ser reverentes, deben ser maestras del bien. Las mujeres jóvenes pueden ser motivadas y exhortadas a vivir la clase de vida que era aceptable para estas mujeres vivir. Entonces aquí lo que voy a escribir es maestras del bien. Que enseñen a mujeres jóvenes. Y ahora llegamos al siguiente párrafo, que está en el capítulo 2, versículo 6, y ahora habla a los jóvenes varones. En esta categoría de jóvenes muestra cómo ellos debían mostrarse, o sea, cómo Tito debía mostrarse a ellos como un modelo de buenas obras. Y esto allí está en nuestro título de párrafo, presentándote como ejemplo. Pero luego hablamos de jóvenes que sean prudentes.
Tito debía mostrarse a sí mismo como un ejemplo por medio de las buenas obras. Eso es lo que vemos allí. Entonces, yo la frase que resalto, mostrarse como ejemplo de buenas obras. Y otro aspecto que también Pablo habla aquí, como ya lo dije, es que los jóvenes sean prudentes. Entonces empiezo yo aquí a escribir como esas ideas que ya les mencioné que para mí son como relevantes. La motivación de que Tito sea, o sea, tú enseña. Palabra sana. Y usted notará es que tomé esa pequeña frase de las buenas obras y la centré y dejé que el resto del párrafo, como que el resto de ideas fluya por debajo de esto. Escojamos esas frases, esas palabras, preferiblemente en orden. Si usted encuentra relevante como coger una de pronto idea al final de ese párrafo, ponerla al comienzo, cambiar como un poquito el orden dentro de el recuadro, pues lo puede hacer si usted ve que eso le aporte a su observación. Entonces continuamos hablando sobre la enseñanza y de cómo esta enseñanza debe ser palabra sana, y esto es muy importante en todo el contexto de la carta porque está atacando mucho el tema de los falsos maestros. Tito primeramente debe tener el estilo de vida ejemplar en cuanto al carácter, y segundo, debía tener la capacidad de enseñar qué era lo bueno, qué era lo recto, de tal forma que los oponentes, como dice la palabra ahí, se avergüencen. En el siguiente párrafo, en el capítulo 9, vemos que están los siervos y cómo el carácter de ellos y el estilo de vida debían demostrar fidelidad. Vemos en el título de párrafo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Vemos, perdón, no como el título, sino como una idea que ayuda a la esencia del título, porque aquí el título lo tengo enfocado a los siervos, pero dice ahí ese párrafo que para que adornen la doctrina de Dios. En otras palabras, el estilo de vida de los siervos debe ser una declaración positiva, no negativa del Evangelio. Entonces aquí las ideas que escribo son que los siervos mostrándose fieles. ¿Para qué? Esto es un contraste, si recuerdan las lecciones anteriores, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Como pueden ver, en la medida que hemos recorrido estos versículos, hemos estado observando una vez tras vez, tras vez, tras vez, y luego hemos tomado esas frases y las hemos puesto dentro de los recuadros como elementos claves de la observación de estos párrafos. Como ustedes habrán notado, hay como una pequeña mezcla extraña de colores, y ahora lo que voy a hacer es organizar estos colores y les voy a decir cómo rápidamente. Entonces aquí está uno, aquí queda el otro también. Ustedes pueden ir modificándolo como les decía en el video anterior, como mejor ustedes les guste, como más les convenga, como ustedes sientan que están capturando la esencia del segmento como tal. Entonces eso es todo para la parte 2. Vamos a continuar con el siguiente segmento en la parte 3 de diagramas verticales con el libro de Tito. Bendiciones.